Quisiera platicar con ustedes esta mañana del día de reposo y su importancia. Hablar del día de reposo es fundamental y creo que es importante que hablemos de ello porque es la práctica que hemos observado ya desde muchos años. La iglesia, desde que existimos, esta iglesia y la iglesia cristiana, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros observemos algunos cuantos detalles relacionados con esto. El primero, es importante evitar todos los extremos. Por ejemplo, tener el día del Señor en poco, que es una manera en la que el enemigo toca la vida de la iglesia y especialmente, la vida del creyente, pensando, pues, voy a tomarme un día de reposo para mí, no para el Señor, no voy a honrar al Señor. Yo creo, dicen los seres humanos, creo que me lo merezco, un día para mí y para hacer lo que se me ocurra, y tenemos en poco el día del Señor, y eso no es correcto. Pero el otro extremo es ser esclavos del día del Señor, que ese día llega a ocupar el lugar de Dios. Inclusive se ha fundado una secta denominada sabatismo o sabáticos o adventistas en este mandamiento, donde se han sustentado en este mandamiento, en el cuarto mandamiento, que se guarde el sábado. Por eso se llaman sabáticos o adventistas. Eso obviamente es un extremo y es malo. Debemos tomar en cuenta que dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 27, así: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Lo que significa que el hombre no existe para el sábado, pero el sábado existe para el hombre. No somos esclavos del cumplimiento de ese día o de ese mandamiento. El Señor lo hizo para bendición del hombre. Entonces, este aparente juego de palabras es importantísimo de entenderlo bien, para que podamos ver el sábado como algo con lo que Dios quiso bendecirnos. El Señor amó tanto a su pueblo que dijo: voy a establecer este día. Bueno, allá donde empezamos en Éxodo 20, dice el versículo 9: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Bueno, voy a regresar mejor al 10, porque ahí hay una parte importante. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Dice: no hagas en él obra alguna. Aunque todavía dicen más, ni tu bestia, ni tus hijos, ni nada, pero esa es la clave. No hagas en él obra alguna. 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí es importante señalar que este día feriado o día de reposo judío corresponde con el día sábado de nosotros. La primera pregunta entonces que debemos responder es: ¿por qué nosotros los creyentes guardamos el día domingo y no el sábado? Porque es importante que nosotros tengamos claro por qué lo hacemos. La primera respuesta sería que esto es en razón del dispensacionalismo. Sé que es una palabra muy técnica de teología, pero tome nota y verá que lo va a encontrar frecuentemente en cualquier estudio bíblico. Se habla de la vida total de la iglesia dividida en dispensaciones, y que son ciertos periodos de tiempo en los que Dios actúa de cierta manera con la gente.
y no todos son iguales. Por ejemplo, bajo la ley, que sería lo más distintivo para nosotros, las cosas eran de una manera. Ahí, bajo la ley, bajo ese periodo de tiempo, la gente tenía que hacer cosas para lograr ciertas cosas. Eso era una norma, inclusive en el día de reposo. Hagan esto para lograr llegar al día de reposo. La gente estaba todo el tiempo esforzándose para poder lograr las bendiciones de Dios. Por eso hacían sacrificios. Pero cuando viene el tiempo de la gracia, las cosas cambian. Porque precisamente nuestro Señor, pensamos, si lo comparamos con los sacrificios, nuestro Señor Jesucristo vino para hacer el sacrificio de sacrificios. Y cuando Él vino, estableció el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto ya no hay esta necesidad de estarnos nosotros esforzando para poder lograr algo. A usted le parecerá absurdo, pero así es. Dios nos ha regalado todo. Los que lo comprenden muy bien son los maestros. Anteriormente en las instituciones decíamos, ok, vamos a estudiar y todo el mundo va a ganar una calificación. Y hacían un examen y se ganaban un 5, hacían tareas y se ganaban un 2 hasta llegar al 10. Dicen los nuevos pedagogos que lo mejor es trabajar al revés. Todos los niños empiezan con 10 y si flaquean, pierden. Pero no están trabajando para ganar, solo trabajan para conservar. Entonces, más o menos es la perspectiva de la gracia o del nuevo pacto. Aquí el Señor no dice, tienen que hacer esto para lograr la paz, por ejemplo. Ahora, le decía que a nosotros nos puede sonar raro y hasta absurdo, porque tenemos algo allá en nuestro cerebro que está programado para hacer cosas, para lograr cosas. Creemos, si alguien nos dice, por ejemplo, Señor, venga usted para que le regale un platillo de comida, y se lo regalan, usted lo disfruta y dice, no, pero déjeme trabajarle algo por causa de lo que me ha dado, porque necesito merecérmelo. En el plano religioso, Dios dice, yo te amo, yo te regalo mi comunión, mi bendición y mi paz, pero la gente dice, no, déjeme ir ¿cómo se llama allá donde iba usted, don Efraín? Se me olvidó, Juquila. Déjeme irme de rodillas. Pero Dios dice, ¿pero por qué? Si ya tuvimos un sacrificio de sacrificios. Ya nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz precisamente para que usted no haga eso. Bueno, pero la iglesia evangélica pretendemos también a veces que compramos el favor de Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y también estamos equivocados. Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y no dice, a ver, los que están trabajados y cargados, échenle más ganas para ver si pueden obtener el descanso que yo les quiero dar. Esa no es la manera en la que Dios trabaja. Dios ha venido para decir, ahora lo he hecho todo, ahora disfrútenlo. Si hablamos, por ejemplo, de la paz, podríamos hablar de la paz, del amor, de cualquier cosa de lo que buscamos, pero hablemos de la paz. El Señor dijo, en el Evangelio según San Juan, dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no es una paz como la que el mundo da, esta es una paz divina. Yo les doy mi paz. No tienen que trabajar nada para lograr la paz. Lo único que tendrían que hacer es venir a mí, si lo unimos con Mateo 11 que mencionábamos ahorita, 11:28, que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Todo lo que tienen que hacer es, venga, es todo. Pero uno dice, no, déjeme dar algo, ¿no es cierto? Partimos ahora, si lo volvemos a colocar
parte de las instrucciones, de las nuevas instrucciones académicas, no vamos en busca de la paz. Nosotros ahora, como hijos de Dios, partimos de la paz. Ya nos es dada y empezamos a avanzar. 2. Hay una relación, hay un efecto entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el día de reposo actual. ¿Cuándo resucitó nuestro Señor? Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, cuando aún era oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿cuál día? Preguntaría uno. El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, o para vosotros. Aquí la Iglesia Apostólica tomó el hecho que nuestro Señor Jesucristo resucitó como un día para celebrarlo, porque ellos sabían que estaban entrando en una nueva etapa de la historia de la Iglesia y establecieron el primer día de la semana como su día de celebración. Así que lo que nosotros hacemos es replicar lo que la Iglesia Apostólica determinó. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hay una parte que usted no quiere leer allá. Dice: Pablo les predicó tanto, se largó su sermón hasta la medianoche. Esperemos que eso no suceda aquí. Pero dice: la Iglesia pues asume el primer día de la semana para reunirse a partir el pan. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces Pablo instruyó a la iglesia: cada vez que ustedes se reúnan, y les dice, cada vez que lo hagan, cada primer día de la semana, van a hacer el ejercicio que hicimos hace un rato de recoger ofrendas. Seguramente Pablo tendría proyectos importantes que hacer y requerían de un acumulado de ofrendas. El caso es que señala allí el primer día de la semana. Es muy importante entonces que nosotros observemos el día de reposo desde esta perspectiva, con esta visión. Lo guardo como algo que Dios creó para mí, lo guardo como algo que ya Dios logró para mí, no estoy lográndolo yo. Y sin embargo es importante añadir otro elemento, que es que cuando nosotros guardamos el día de reposo, participamos del descanso con Dios. Dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el Señor lo santifica no solo para él descansar, porque pudo haber descansado y ya, pero cuando lo santifica, cuando lo aparta para que su pueblo participe también de ese descanso. Entonces, cuando nosotros participamos del día de reposo, podemos saber que estamos uniéndonos al reposo de Dios. Éxodo capítulo 20, leámoslo con cuidado, versículo 8 que leímos al principio. Acuérdate
Señor. Tomó el día séptimo y lo santificó, lo apartó. Ahora dice para nosotros, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es para Jehová tu Dios. Recuérdelo, Dios reposó en el día séptimo y pudo haber reposado y haber dejado las cosas así, pero cuando los santifica y lo traspasa para sus hijos, es una preocupación de Él por nosotros, porque dice allí, no hagas en Él obra alguna. Entonces es como si Dios nos dijera, quiero que ustedes sean conscientes que yo quiero que ustedes reposen, descansen, tómense un tiempo, hagan de este un día especial. ¿Cómo quisieran que nosotros que captemos la visión de Dios de que este día es un día muy especial? Dice Hebreos capítulo 4 versículo 10 que cuando nosotros entramos en su reposo, dice, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y por qué Dios tendría que buscar que reposemos? Bueno, algunos no necesitan el cuarto mandamiento, algunos descansan todo el tiempo. Eso necesitan otro sermón, en otro día. Pero la gente normal trabajamos de más. Y no estoy hablando de que usted tenga un trabajo que va a las 8 de la mañana y sale a las 3 de la tarde solamente, sino que regresa de allá. Y mire, el hecho de que sea normal no quiere decir que estemos correctos. Estoy hablando que es normal para el ser humano. Y no nos damos cuenta que con esas acciones vamos en contra de lo que Dios mandó. Porque Dios mandó que nosotros descansemos. Y probablemente, hermanos, usted necesite el descanso más de lo que cree. ¿Sabe usted, por ejemplo, dicen los médicos, yo no sé, como dicen también que 8 de cada 10 gatos prefieren whiskas, pero no sé cuándo les preguntaron, pero dicen que los médicos que los niños desarrollan su cerebro cuando duermen. Por eso es que tengo dudas, porque algunos que son muy dormilones son medios tarolas, pero bueno, eso dice. Y nuestro organismo, cuando nosotros enfermamos, lo primero que el médico nos dice, ¿qué es? Repose. Repose usted. Oigan que tenemos un embarazo complicado. ¿Qué le dicen? Váyase a las montañas del Tíbet a orar. No, le dicen, repose. Quédese los 9 meses recostada, señora, hasta que nazca su bebé. Es decir, que el reposo es parte del plan de Dios. Y le decía, es muy probable que usted lo necesite más de lo que cree. Aunque usted se siente el superhombre, no sé si solo los varones, pero creo que también las chicas, hay chicas que parecen hormigas, no paran, van nerviosas, ¿verdad? Y van y se maquillan y desmaquillan. El caso es trabajar, ¿verdad? Todo el tiempo. Bueno, dice la Biblia que el Señor Jesucristo también deseaba que sus discípulos trabajaran. Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice, los llamó a los 12 para enviarlos a trabajar. Los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y se fueron los discípulos y cumplieron su trabajo, y cuando regresaron, dice el versículo 12, y saliendo ellos predicaron que los hombres se arrepintieran y echaban fuera a los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Versículo 31. Es muy interesante. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando los discípulos le dieron el informe de lo que estaban haciendo, lo que habían hecho? Parece que los ignoró, ¿no?
les dijo: vengan aquí a un lugar desierto para que descansen un poco. Es decir, que antes de querer escuchar todo el reporte y decir, qué bueno, y a ver en qué pueblo hubo tantos, y un informe para la tesorería de la iglesia, recogieron ofrendas, no recogieron, qué sé yo, todo lo que normalmente se hace, el Señor Jesús les dijo: no, tienen que venir y descansar. Así que nosotros podemos tomar como un paralelismo, que el Señor permite que nosotros hagamos todo tipo de obras, cualquier actividad que hagamos, y Él ha establecido este día para que usted se aparte un poco y descanse. Ojalá todo el mundo tuviera esa conciencia, pero el enemigo viene a nuestras mentes haciéndonos creer, obviamente salvo las excepciones que realmente lo son, nos hace creer que nuestros negocios fracasarán si no abrimos los domingos. Y después nos damos cuenta, tenemos que esperar unos poquitos meses para darnos cuenta que era todo lo contrario, que mientras que estamos quebrantando los mandamientos de Dios, empezamos a perder la conexión con su bendición. Necesitamos tomar tiempo para descansar. Ahora la pregunta: ¿quiere decir que a Jesús no le importaba lo que los discípulos tenían que informarle? Pues no, la verdad es que sí le importaba mucho, pero antes que el informe está el reposo de sus hijos. Debemos aprender a reposar. Dijo el Señor: acuérdate, porque tendemos a olvidar. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y dijimos, santificarlo es apartarlo. Cuando leemos todos los versículos del Antiguo Testamento donde se establece el día, recuerde, siempre corresponde a un sábado, pero en la época de la Iglesia Apostólica, ellos tomaron el día domingo. Entonces el Señor está esperando que usted y yo apartemos, si usted quiere, religiosamente el domingo para Él. Este es un día para unirnos con Dios en un reposo espiritual. Bueno, ¿qué significa realmente guardar el sábado? Éxodo 20:10, como leímos hace un rato, pues nos dice que no debemos hacer obra alguna. Y la pregunta sería: ¿obra alguna se refiere, o no hacer obra alguna se refiere a que absolutamente debemos, de una manera legalista, cerrarnos a que toda actividad sea hecha en un domingo? Obviamente no. Si nosotros recordamos, el Señor Jesucristo tuvo problemas con los religiosos por el asunto de la observancia del sábado, porque ellos lo que hicieron fue que decían, de hecho la iglesia adventista que les decía hace un rato, guardan de esa manera el sábado. Ellos no van a hacer nada, no preparan alimentos, los preparan en viernes para que estén listos, y así fríos, vámonos para adentro, ¿verdad? Una cosa muy desagradable. Pero si habrían estado en el tiempo pasado con el Señor Jesucristo dijo: ¿quién de ustedes ve a uno de sus animales ir a un barranco y dice: lo siento, se fue en sábado, y lo deja? No, sino que va y lo trae. Es decir, hay cosas que el Señor ha establecido, porque finalmente vivimos en una sociedad dinámica que ha establecido que no se suspendan. ¿Qué haríamos, por ejemplo, si los hospitales cerraran y dijeran: oigan, prohibido morirse o enfermarse en domingo? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? O si se incendia su casa y los bomberos dijeran: pues lo siento, domingos no trabajo. O
ustedes en su casa, que su esposa dijera, lo siento, no cocino los domingos, no hago nada los domingos. Pues obviamente sería un caos, pero son casos muy especiales. Lo que sí tenemos que hacer es prestar atención a lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 15. Dice así: así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. Y aquí vemos que este asunto del reposo tiene que ver inclusive con nuestra vida espiritual. Entonces dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El Señor entonces está esperando que usted y yo guardemos el día de reposo con una perspectiva espiritual. No se trata de no hacer nada, de levantarnos y no bañarnos y tener esta costumbre como tienen algunos, no, sino se trata de que nuestro reposo sea espiritual, que el Señor está esperando que usted de repente llegue a un tiempo de este movimiento cíclico que hacemos todo el tiempo de trabajar. De repente yo me he preguntado eso, ¿por qué trabajamos? Pues porque comemos, creo, ¿no? ¿Y por qué no dejamos de comer? Para ya que se pare esta onda, ¿verdad? Trabajamos, comemos, descansamos, comemos, trabajamos. Y ¿cuántos años llevamos haciendo eso? ¿Y cuándo ha habido uno que cree que es suficiente? Habrá quien piensa: si yo tuviera 100,000 pesos, me retiro del trabajo y me dedico a administrar mis bienes. Y hay quien los tiene y dice: no sé qué hacer, trabajaré para construir una bóveda, para guardar mis bienes. Y luego, ya que tiene esa bóveda, dice: no puedo dejar la bóveda allá, tengo que poner quien la cuide. Entonces el hombre es así: si yo tuviera, no sabe lo que pide. Si tiene, ahora dice: tengo este auto tan hermoso, ya puedo ir para donde quiera. No, porque qué tal si me lo quitan, entonces voy a contratar a Toshiro para que me cuide, o a Tobón, de esos grandes fuertes, y ya tiene ese asunto encima. Y el Señor proveyó, sabiendo que tenemos este asunto cíclico y que no vamos a parar en esa carrera. El Señor proveyó un tiempo para que usted se detenga, medite y se dé cuenta que necesita ayuda. Porque gemimos y nos quejamos por lo tremenda que es la vida, pero no razonamos que por eso estableció Dios este día. Sí, para detenernos de las cosas, pero también para que lo disfrutemos espiritualmente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios quiere que usted y yo tomemos fuerzas espirituales. Ahora, dicen que la enfermedad número 1 de estos días es el estrés. ¿Qué es? El estrés está descrito en el Evangelio según San Mateo. El Señor dijo: no se afanen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio estrés, su propio afán. Padre nuestro, Mateo capítulo 6, dice: Señor, por favor, denos el pan de cada día. Confía en Dios de los siguientes días, pero estamos tan preocupados porque tenemos solamente 3 costales de maíz, 3 de frijol, 2 cajas de leche y 4 borregos. Y quisiéramos tener 200 para guardar. Y el Señor quiere hacernos entrar en conciencia. Tienen que aprender a descansar en Dios. Yo he hecho las cosas por ustedes. ¿Por qué los seres humanos no aprendemos a reposar en Dios? Cuando venimos a la iglesia, el Señor ha establecido ciertos mecanismos para vencer nuestro estrés. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25.
dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces hay que asistir a la iglesia con esta visión: estimular a otros hermanos al amor y a las buenas obras. Vamos a glorificar a Dios. Esta es una manera en la que el Señor ha provisto que sus hijos rompamos este ciclo continuo de estar afanados. Es lo que le llaman la preocupación, ocupados antes de tiempo. Y miren que nosotros hasta como iglesia entramos en ese círculo, porque pues no sé a quién se le ocurrió poner el Día de las Mamás en mayo, y luego el Día del Papá en junio, y luego el aniversario en julio. Entonces nosotros ni nos hemos limpiado los bigotes del 10 de mayo, y ya debemos ensuciarnos por el Día del Papá, y ya debemos por el día del aniversario, y ninguna de estas cosas es mala. Pero reconozca usted o no que nos provoca un estrés. Que dice: no, ya viene otra vez. Las cosas en sí no son malas, pero lo cíclico nos agota. Deseamos estar, cómo me gustaría ayudar a las hermanas allá en el talento. Y va gustosa, pero después dice: esquina, ya no quiero ir, es muchos trastes, mucho escándalo. Y por todo eso que la vida tiene, el Señor estableció venir a la iglesia. Así que ya ahora tenemos que pensar: ¿cómo, a qué, por qué viene usted a la iglesia? Si usted viene a la iglesia a hacer negocios, si dice: ahí los espero en la cajuela, entonces está rompiendo el día del Señor. Este día es un día para recogimiento espiritual, para estar aquí tranquilos. Este día debería ser un día de no relojes, de quedarnos aquí meditando en la palabra de Dios, y a lo mejor estando uno predicando, otro se levanta: hermano, permítame por favor dar una palabra, y viene y nos pasamos aquí hasta las 3, 4 de la tarde meditando, pues ya vámonos a dormir un rato, ¿no? Pero es un tiempo para Dios. Yo le quiero recomendar mucho a usted que no haga agendas comprometedoras en domingo. No haga que se va a ir a una boda ahorita, a unos 15 años, a un cumpleaños, qué sé yo, qué cosas que piensas. Este es el día de Dios. Sí, eso debe bajar. Este es un día para Dios. ¿Cómo? Asistiendo a la iglesia y sentándonos plácidamente a escuchar la palabra de Dios, a revisar qué dice la Biblia, que yo los veo a algunos de ustedes que les digo: busquen textos, y ni los buscan, se quedan así. Tómense su tiempo, tenemos toda la mañana, ¿qué no? Dicen: ya va en otro, pues busco el otro, ¿no? Ya va en otro, pues voy al otro, ¿no? Ahí ando buscando, paseando, porque claro, si nos esperamos a todos, ustedes comprenderán que nos pasamos aquí toda la tarde. Entonces vamos y nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios. Levítico capítulo 23, versículo 2, dice: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Esa parte me gusta, ¿se da cuenta? Santa convocación. Me gustaría, hermanos, transmitirles a ustedes un sentir que yo siempre he tenido, pero no puedo. Me faltan las palabras y la habilidad para decirles, pero yo he
ido más antes que ahora a unos pueblos a predicar el Evangelio, específicamente por allá, por la costa. Y fuimos a ver a unos hermanos que se reúnen en una iglesia, pero para llegar a la iglesia vienen de otros pueblos. Vienen al pueblo que está mero en la cumbre para empezar a bajar hacia Puerto Escondido. No sé cómo se llama ese pueblo. ¿Cómo? Oh, no, ese pueblo no, ese es otro. En Etza, quizás se recuerde donde fuimos con el hermano David Nelis. Y a ese pueblito es por allá, por un pueblo. No sé, hermanos. Vienen de otros pueblos caminando por unas 2 horas los hermanos a reunirse. Entonces los del pueblo donde hicimos el culto, como los van a esperar aquellos, preparan un caldito de pollo para los que vienen de camino por 2 horas. Y ya nos levantamos, nos hacía un frío, porque no es, o sea, es la montaña, apenas va a bajar para Puerto, y nos levantamos con un frío a la orilla de la leña, y está hirviendo allá, hermanos, la pechuga y las piernas, y la verdura y el olor tan rico, esperándolo, y llegan los hermanos bañaditos de sudor, a pesar que es frío, porque vienen caminando, y se hace una comida. Todos nos sentamos donde podemos a disfrutar la comida y los hermanos están hablando: oye, hermano, ahora el culto dentro de un ratito se va a poner bueno. Y efectivamente viene el culto. En aquel entonces yo no predicaba el hermano David Nelis. Nosotros tocábamos la guitarra y hacíamos la adoración, y luego de terminar se salían 2 hermanas a preparar tortilla, porque nos daban arroz con huevo y frijoles negritos para que coman los hermanos antes de que vayan a caminar. Así que ya en el culto, hermanos, había como 20,200 testimonios, porque a mí no me gusta exagerar. Entonces dieron esos testimonios y el culto era largo hasta que como a las 3 de la tarde terminamos, y ahora dicen: a comer, se ha dicho. Terminamos de comer como a las 6:30 de la tarde, y los hermanos empiezan a despedirse, ya oscureciendo, y se van. Y yo siempre he tenido esto en mi mente. He pensado, si no viniéramos tan guapos hoy, hermanos, que también está bien que venga guapo, pero venirnos más como listos para ir a recoger leña, los hombres por allá atrás, cortar el carrizo y pensar: ¿y a qué hora el culto? Ahorita que comamos, porque allá no había culto, no había horario para el culto, sino el culto era luego que comamos. Así que todo el mundo vamos por leña. Y hermano Raúl, falta pollo, pero ya son las, deje ese reloj, vais con el pollo, y se viene usted y ponemos pollo, come toda la iglesia, lo disfrutamos. ¿Ya comieron todos, hermano? Ya. Vamos a hacer culto con todo el tiempo del mundo, una santa convocación. No sé si les dije, yo les anticipé, me faltan palabras para contagiarles de ese sentir de el día del Señor. El caso que dice pues allí: ningún trabajo harán, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo tuvo como buen hábito observar el día de reposo, por eso nosotros tenemos que hacerlo. Él hacía caso de estas santas convocaciones, donde no hacía más que disfrutar de la presencia de Dios. Lucas, capítulo 4, versículo 16, dice: el Señor Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó para leer. Es decir, que entonces Pablo aprendió de Jesús, porque Jesús lo hacía. Y entonces dice Hechos capítulo 13, versículo 14: ahora Pablo y sus discípulos, ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, igual que el Señor Jesucristo entraba cada día de reposo en la sinagoga como era su costumbre. Por tanto, cada día de reposo que nosotros nos perdemos es una bendición que estamos desperdiciando.
¿por qué pierde usted su día de reposo cuando lo pierde? Porque usted dice, hermano, aquí estoy, sí, yo sé hoy, pero ¿por qué pierde su día de reposo cuando lo pierde? Yo no lo sé. Dios quiera que no lo pierda por quedarse dormido, porque le parece que es muy rico quedarse allá en la cama y pasarse todo el tiempo. Recuerde que no es simplemente dejar de hacer cosas, sino es hacer caso de una santa convocación, es venir a la casa de Dios y no dejar de congregarnos, sino escuchar su palabra. La pereza, tarde o temprano, nos pasará una factura. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 9. La pereza no es buena, hermanos. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir en domingo para no ir? Perdón, ya me pasé. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposarte. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, en este caso Proverbios hace un énfasis claro en la pobreza material, pero cuando hablamos de la santa convocación, la pobreza espiritual viene a nuestras vidas por no observar el día del Señor. Si usted toma en cuenta que el apóstol San Pablo andaba viajando por diferentes lugares, él al lugar que iba buscaba una sinagoga donde reunirse. Yo quisiera que todos aquí, hermanos, tengamos ese hábito. Haga todo lo posible. Ya si no puede, pues ya ni modos, pero haga todo lo posible. Donde quiera que esté y le pesque un día de reposo, busque una sinagoga. No deje que el diablo le engañe, que usted se va a la playa, dice es domingo, está tirado en la playa sin hacer caso de la santa convocación. Le aseguro que allá los pescadores le van a poder decir de una iglesita donde se puede reunir para poder obedecer el mandamiento de Dios, porque es importante. Como dijimos, excepto las cosas que pues no se pueden evitar, ¿no? O los trabajos. Algunos de ustedes que quizás el patrón les dice, pues ahora ya no vas a descansar los domingos, vas a trabajar el domingo y te va a dar el martes o el miércoles. Ok, ese no es un problema. Colosenses capítulo 2 dice que nadie nos juzgue por días de reposo ni ninguna otra cosa. Por tanto, ese hermano tiene que hacer de ese su miércoles su día de reposo, pero tiene que tener un día de reposo. El asunto es, hermanos, que usted y yo debemos encontrar el punto clave para que el día de reposo sea nuestro día de deleite, de gozo, no de castigo. Yo sé que para algunos sí lo es, pero no para todos. Isaías capítulo 58 no lo podía retratar de una mejor manera. Este es un creyente que entiende, si tiene esta visión. Dice el Señor allí: si retrajeres del día de reposo tu pie, si te retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Me explico ahora? Lo que decíamos ahorita no es lo que yo quiero, pero es lo que Dios quiere. ¿Qué le gusta a Él que yo haga? Que entre en una sinagoga. Si te retrajeres de hacer tu voluntad en mi día santo, si pudieras llamarlo delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. No podemos hacer lo que sea, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si hicieras eso, entonces vas a encontrar el deleite en Dios. Y entonces Dios te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer de la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si tan solo pudiéramos ver el día de reposo así. Me acuerdo, Emi, la palabra del hermano Enrique es: ¿cómo quisiera que se le haga una revelación? Usted no se sorprendería que a mí me guste estar en la iglesia,
Pues yo soy una especie, digo, no, la comparación va a sonar burda, pero no encuentro otras palabras ni otro personaje para ilustrárselo, pero yo soy una especie como de Samuel, que sirve en el altar. Pero el caso de Samuel fue que lo dejaron de niño, ¿se acuerdan? Lo dejaron en la iglesia. Samuel corría por el templo, le encantaba estar en el templo, le gustaba estar en el templo. A mí me gusta estar en el templo, me gusta estar aquí. Pero les decía a ustedes, no les sorprendería eso de mí, porque yo tengo un llamado al ministerio. Pero lo que el Señor está hablando no es esto, no es de los ministros que les gusta estar en la iglesia, sino de la iglesia que le gusta estar en el templo, que les agrada, que disfrutan venir a la casa del Señor. Pero vean cómo el enemigo trabaja con nosotros, que venir a la casa de Dios debería ser lo que dice Isaías, un deleite tremendo, un deleite en Jehová, y que el Señor nos bendiga enormemente por eso. Pero cuando nadie lo está llamando, de repente dice, yo quiero ir con los del ballet parking, irme a estar allá afuera, no estar aquí expuesto donde está la palabra. Y hay quienes se ofrecen para esas cosas, y usted cree que Dios no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Cuando usted se ofrece porque de veras quiere servir, y cuando usted se ofrece porque no quiere estar en la iglesia. Yo recuerdo todavía los años que cuando nuestra hija Sari de Sarón estaba chiquita, y le dijimos que si se enfermaba, porque enfermaba mucho del sistema respiratorio, y le decíamos, Sari, no vas a poder ir hoy a la iglesia porque estás muy mal, hay mucho aire, te vas a enfermar más. Y se encerraba en su habitación, y unos llantos, y se cayó. Ahí vamos, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? Porque ustedes me dijeron que no puedo ir a la iglesia, y yo quiero ir a la iglesia. Y luego llegaron otros hijos que de repente dicen, ¿puedo quedarme a cuidar la casa? Por si entra algún perro extraño, ¿me puedo quedar a hacer esto? ¿Me puedo quedar a hacer aquello? Y uno puede ver la falta de pasión por la casa de Dios, cuando uno debería ser, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Dios, yo quiero estar allá, me gusta estar, me gusta jugar, no me importa si pierdo o gano, me gusta estar allá. Me gustaría que usted sintiera, hermano, un deleite por estar en la casa de Dios, una satisfacción de haber llegado acá, como dice el libro de los Salmos, mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones de Jehová, bendigo a Dios. Salmos capítulo 26. Que ese pudiera ser nuestro deseo, versículo 12, en las congregaciones bendeciré al Señor. Obedecer a Dios en la observancia del día de reposo también habla de nuestro descanso eterno. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Un día vamos a descansar para siempre en sus brazos. Si no aprendemos a disfrutar ahora, ¿cómo disfrutaremos entonces? Estar en la casa de Dios. Ayer jugó México, ¿verdad? Me dijeron jugó México. Y me gusta ver el fútbol, pero nos sentamos a cenar y yo les dije a mis hijos, no debemos ser apasionados del fútbol. Déjenlo que esté allá. Ahí estaba la televisión encendida y nosotros cenando. Déjenlo allá. Vamos a disfrutar nuestro tiempo juntos cenando. Nuestra pasión más fuerte debe ser, hermanos, la casa de Dios. Disfrutar las cosas de Dios. Porque quería decirle, pero no lo quiero ofender a usted, me gustaría ver el brillo en sus ojos aquí, como él tenía ayer a las 7, 8 de la noche viendo el fútbol. Me gustaría ver su entusiasmo, a pesar de
de lo que nos pasó, ¿verdad? Tener ahí, a pesar de estar tan mal, todavía estaban así, pegados, como si un milagro fuera a suceder en 2 minutos. ¿Qué cosa puede pasar en 2 minutos? Pero sí me gustaría que usted estuviera en la iglesia. Y si ya son las 12, ya casi se acabó. No, no se ha acabado, no se ha acabado. Quizás Dios pueda hacer algo en 2 minutos. Pero si estás perdido, ¿qué hace? Aquí me espero a que Dios me toque, a que Él me bendiga. Yo voy a bendecir su nombre hasta el último instante. ¿Cómo quisiera que todos tuviéramos esa pasión por la casa de Dios? Que le guste a usted estar aquí. ¿Cómo quisiera preguntarle si usted se dejará convencer por el Espíritu Santo o no? Porque hay quienes el servicio termina y huyen. Pruébese usted el día de hoy. Pruébese no irse de aquí hasta la 1 de la tarde. Pruébese quedarse 1 hora a disfrutar la comunión con la iglesia. ¿Por qué carajos corren tanto? ¿Quién los espera? ¿A usted le gustaría que Dios hiciera eso con usted? Que Dios viniera con usted a verlo y le dice: estás vivo todavía, ahí nos vemos. Voy a ver los desiertos del África porque tú, pues, como quiera ya te vas. ¿A usted le gustaría ese trato de Dios para usted? ¿Por qué huyen? Pues dice: ¿por qué me mira a mí? Pues porque no tengo a quién mirar. Pero no estoy hablando de alguien en particular, sino de usted nada más, el que corre, el que termina rápido las bolsas. ¡Órale! Antes que se haga el tráfico ahí en la salida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A los hijos, ¡vámonos! ¿Cómo quisiera que usted tuviera una pasión por la casa de Dios? Cierre sus ojos un instante para que oremos.